Lazos de dinero. Audiolibro por Camilo Arellana, Alex Angulo y Julián Jaramillo. Licencia atribución. Los rayos del sol se filtraban apenas por las enormes puertas de cristal de Seguro CBD, cuando Pedro Díaz entró por ellas. Llevaba un paso apurado, su respiración agitada mientras aferraba con fuerza su maletín. Su computador, dentro, llevaba todas las pruebas. Necesitaba ver a su jefe, en ese mismo instante. No se fijó en quienes cruzaron su camino. Mucho menos en los múltiples cuadros que adornaban el pasillo central del complejo. Su única meta era aquella puerta, la séptima a la izquierda, en donde entró sin tocar siquiera. Pedro. ¿Qué hace?, preguntó Armando, sobresaltado, bajando de golpe sus pies del escritorio. ¿Quiere explicarme esto?, respondió Pedro, casi dañando la mesa al poner su computadora a ojos de su jefe. Todos nuestros ingresos, ¿sabe lo que un hueco así podría hacer a nuestra empresa? Los problemas en que nos podría meter. Necesitamos hallar al culpable. Decía Pedro mientras caminaba de un lado a otro frente a los ojos incrédulos de su jefe, que revisaba las cuentas que el contador le mostraba. No había equivocación, había un monto enorme de dinero que repentinamente desaparecía de las cuentas de la empresa. Muy bien, respondió finalmente Armando tras analizar las tablas por un momento, cruzando sus dedos. Lo veré en su oficina en un momento, y le informaré del plan a seguir. Pedro dejó escapar un suspiro de alivio, recogiendo su computador con más calma. Al menos tenía a alguien más de su lado. Muchas gracias, jefe. Los dedos de Pedro no dejaban de tamborilear en su escritorio mientras observaba con impaciencia el reloj. Ya había pasado una hora desde su encuentro con Armando, y aún no habían noticias de él. Empezaba a inquietarse, aunque parte de él se mantenía aferrado a la esperanza que hubiera descubierto ya quién era responsable de su descubrimiento. De repente, sintió un par de golpes en su puerta. Ansioso, se levantó de golpe, abriéndola en un parpadeo. Sin embargo, a la puerta no estaba la figura de Armando que esperaba encontrar. En su lugar, dos fornidos guardias de la empresa entraron a su oficina sin solicitar siquiera permiso. Esperen. ¿Qué hacen?, preguntó sorprendido, viéndolos tomar su computador y maletín. Los guardias no dijeron palabra ante sus protestas, guiándolo afuera con sus imponentes figuras. Lo llevaron a la puerta, donde luego de empujarlo fuera del edificio pronunciaron sus únicas palabras. Estás despedido. Entonces, ¿cuál es la urgente urgencia?, preguntó Darko apenas su primo le abrió la puerta, su voluminoso cabello azul cayéndole a un lado de la cara. Pasa, pasa. Respondió su primo, llevándola adentro. Vivía en un apartamento modesto, lo justo para él, que Darko recordaba siempre mantenía en orden. Sin embargo, la sala era todo lo contrario a lo que veía en su memoria. Había papeles por todos lados, rodeando a su computadora, con múltiples tablas en su pantalla. Pedro, ¿qué es todo esto?, preguntó al ver cómo lo guiaba a la mesa, a ver todo lo que en sus hojas había recogido. Siempre dijiste que querías un caso importante, ¿verdad?, preguntó él, refiriéndose a la racha de casos menores que le había tocado juzgar, desde que había comenzado a ejercer su profesión como jueza. Sí, ¿a qué te refieres? Te tengo el caso de tu vida. Le respondió Pedro, para enseguida pasar a mostrarle el monto de evidencia que había recolectado. Los ojos de Darko se iluminaron al ver los millones que habían desaparecido de las cuentas de Seguro CBD sin explicación alguna, llegando a la misma conclusión de Pedro al saber de su despido inadvertido. Una sonrisa cruzó sus labios al saber que finalmente podría empezar a cumplir su sueño de ser magistrada en la Corte Suprema de Justicia. Ya tenía el caso listo. En un día, estaría juzgando lo que sería uno de los mayores casos de corrupción en el país. Tenía todas las pruebas que su primo Pedro había recogido, además de testimonios y evidencias adicionales. Estaba lista. Y justo en ese instante, su celular comenzó a sonar. Hola, respondió, intentando descifrar la voz al otro lado de la línea. Supongo que usted ya sabrá quién soy. Contestó la voz misteriosa. No vine a hacer presentaciones. Tengo un trato que proponerle. Darko hizo silencio, intrigada.
Tenía una vaga idea de quién podría ser el personaje al otro lado del teléfono, pero no estaba segura. Sin embargo, quería ver qué tenía para ofrecer. ¿Qué le parecerían 800 millones, y un cupo como magistrada? Casi oía sonreír a Armando en su oficina, hablando con ella mientras miraba el dinero en su cuenta. Magistrada, pensó, asombrada ante lo que oía, su sueño, tan cerca. ¿Qué tendría que hacer?, preguntó, aún con su voz cortada por la sorpresa, sabiendo que ella tendría que aportar algo. Pues verá, tengo un caso. ¿Ella hizo qué? Pedro casi gritaba, ante las noticias que le acababan de dar. Colgó el teléfono enseguida, casi arrojándolo contra la pared. No podía ser. ¿Cómo iba su prima, su propia sangre, a traicionarlo así? No podía ser, no podía ser. Respiró hondo, intentando calmar su ira. Necesitaba una salida. Se acordó entonces de algo. De alguien. Tomó su celular, llamando a un viejo amigo, mientras veía su USB con toda la evidencia recogida de la empresa. Te tengo una oferta, amigo. Le dijo apenas contestó, sin darle tiempo de hablar. Con las evidencias presentadas, su señoría, declaró a la magistrada Darkou como cómplice del escándalo de corrupción de Seguros CBD, en que su gerente, Armando, fue partícipe y autor intelectual, haciéndose con casi 22.000 millones de pesos pertenecientes a la empresa. Acusada, preguntó la jueza después de dar una mirada a Pedro y su amigo, su confiable investigador privado, cómo desea declararse. Todas las miradas cayeron en una Darkou cabizbaja, mientras levantaba la vista para pronunciar una única palabra. Culpable. Todas las cámaras siguieron su figura, mientras era arrastrada por miembros del IMPEC. En menos de una hora el país se enteraría del escándalo. Conocerían los miles de millones que Armando había robado, y cómo ahora él y Darkou, quien había sido además sobornada por él para fallar a su favor en el único juicio que se había hecho contra la empresa, eran condenados a casi 30 años de prisión en la cárcel La Picota y La Modelo, en Bogotá. Finalmente, Pedro podía recostarse en la silla del gerente de Seguros CBD, su mente en paz tras haber hecho justicia, aunque le hubiera costado tanto. No podía quejarse de cómo estaba ahora. Había hecho lo correcto.